En el marco de un proyecto innovador pedagógico, se propone desde la Cátedra de Histología hacia la Escuela de Ayudantes Alumnos la realización de prácticas profesionales a campo. Las mismas se realizaron bajo la coordinación de la docente y médica veterinaria María Eugenia Maynés Soria de El Colorado Fisioterapia y Rehabilitación. Los objetivos de las mismas fueron ofrecer una formación docente a los ayudantes alumnos a través de estas prácticas, plantear estrategias de enseñanza y aprendizaje en base a las tareas realizadas y plasmar las experiencias adquiridas a nivel áulico de grado. Es a través de ellas que realizamos una integración de las actividades ejecutadas durante las prácticas profesionales, vinculándolas a los conceptos histológicos de mayor importancia para las prácticas desarrolladas. El tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos, junto al tejido conectivo, muscular y nervioso. Este se clasifica en epitelio de revestimiento o glandular. Los epitelios de revestimiento a su vez se clasifican en simples y compuestos, dependiendo de la cantidad de capas celulares que lo componen. Dentro de los simples encontramos al epitelio plano simple con sus núcleos aplanados, siendo estas células más anchas que altas. Epitelio cúbico simple, poseen células que son igual de anchas que de altas y con núcleos redondos. En el epitelio cilíndrico simple podemos observar células más altas que anchas y sus núcleos son cilíndricos. Por último, observamos el epitelio pseudoestratificado, el cual se caracteriza por ser una sola capa de células que apoya sobre la membrana basal y presenta sus núcleos a diferentes alturas, dando un aspecto estratificado. Este tipo particular de epitelio lo podemos encontrar, por ejemplo, en el tracto respiratorio, tráquea y bronquios. El mismo se denomina pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Los epitelios estratificados se caracterizan por presentar 2 o más capas celulares. En el epitelio plano estratificado, la capa celular más superficial presenta núcleos aplanados. A su vez, este puede ser o no queratinizado. El epitelio cúbico estratificado presenta 2 o más capas de células cúbicas. Igual sucede con el epitelio cilíndrico estratificado, solo que las células son cilíndricas. Y por último, el epitelio de transición o polimorfo, que se caracteriza por tener la capacidad de adaptarse a la funcionalidad del órgano. Este epitelio se encuentra presente en la vejiga y los uréteres. Es importante destacar que los epitelios, entre sus características más importantes, apoyan sobre una membrana basal, pueden presentar especializaciones de membrana, no poseen sustancia intercelular, son avasculares, por lo que se nutren del tejido conectivo subyacente. Los epitelios glandulares poseen diferentes clasificaciones. Una de estas se basa principalmente en la forma de la unidad secretora o adenómero. Dentro de estas encontramos a los acinos. Los acinos de tipo mucoso se caracterizan por presentar células de tipo piramidales con núcleos basales y aplanados, citoplasma claro, en el que se destaca la secreción mucosa y una luz central visible, a diferencia de los acinos de tipo seroso, que se caracterizan por presentar células poligonales con núcleos redondos, citoplasma basófilo u acidófilo, dependiendo de la proteína que está siendo secretada, y una pequeña luz central. Recordamos que los acinos también pueden ser mixtos, presentando una porción mucosa y una porción serosa en forma de semiluna. La lengua es un órgano macizo que pertenece al sistema digestivo. Posee un epitelio plano estratificado que puede ser queratinizado o no, dependiendo de la especie. Por debajo del mismo, tal como observamos en esta imagen, se encuentra el tejido conectivo. El tejido conectivo, propiamente dicho, es otro de los tejidos fundamentales y se caracteriza por presentar células fijas y móviles. Las células fijas son los fibroblastos, fibrocitos, adipocitos, miofibroblastos y células mesenquimatosas. Los fibroblastos son las células encargadas de secretar la matriz intercelular. Dicha matriz está a su vez formada por una porción amorfa, formada por proteoaminoglucanos y agua,
y por una porción fibrilar donde encontramos fibras de tipo reticulares, elásticas y colágenas. Estas últimas forman parte de diferentes estructuras como por ejemplo los tendones. En una de las actividades de prácticas profesionales en las que participamos fue el tratamiento de un paciente que presentaba una tendinitis del tendón flexor digital superficial. En la imagen se observa un esquema de la estructura anatómica y en la misma se ve representado el sitio de lesión. Las fibras colágenas que se encuentran formando los tendones principalmente son fibras colágenas de tipo 1. Cuando existe una lesión, en pos de su cicatrización, puede que las fibras colágenas de tipo 1 sean reemplazadas por fibras colágenas tipo 3, las cuales presentan una resistencia menor a la tracción. Para evitar dicha sustitución, se utiliza un equipo de ultrasonido, el cual, a través de un efecto mecánico y calorigénico, estimula a los tenoblastos a producir fibras colágenas tipo 1. Otro equipo que se utiliza como método complementario es el láser. Este posee la particularidad de provocar, además de un efecto antiinflamatorio y analgésico, colaborar en el mejoramiento del proceso de cicatrización de la lesión, logrando aumentar la actividad metabólica, provocando vasodilatación y mejorando el drenaje linfático. Recordemos que los tendones son estructuras que unen el músculo al hueso. El tejido muscular es otro tejido fundamental. El músculo se clasifica en músculo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. La unidad funcional de dicho tejido es el miocito o fibra muscular. En el músculo liso, la célula muscular o miocito tiene forma fusiforme o de uso. Son mononucleados, el núcleo es alargado y con posición central. Recordemos que para la contracción muscular presenta miofibrillas de actina y miosina, ordenadas en forma de red, razón por la cual no se observan estriaciones. Además, es involuntario. Lo encontramos formando parte de órganos del aparato digestivo, vasos sanguíneos, aparato urogenital, etc. El estriado esquelético presenta células alargadas, pudiendo medir hasta 30 centímetros de largo. Es multinucleado, sus núcleos se ubican hacia la periferia de la célula. En los cortes longitudinales se pueden observar las estriaciones transversales que se corresponden a las superposiciones de las fibras de actina y miosina, mientras que en un corte transversal las estriaciones no son visibles, pero sí podemos apreciar los núcleos aplanados periféricamente. Recordemos que cada fibra muscular está rodeada por un endomisio, que es de tejido conectivo. Un grupo de fibras forman un fascículo muscular. El mismo está rodeado por el perimisio. Finalmente, el músculo o conjunto de fascículo está rodeado por tejido conectivo que constituye el epimisio. Los vasos sanguíneos entran por el epimisio, se ramifican por el perimisio y emiten capilares continuos hacia el endomisio. Los nervios tienen recorrido similar a los vasos sanguíneos. Por último, el tejido muscular estriado cardíaco presenta ciertas características intermedias entre el músculo estriado esquelético y liso, ya que si bien presenta estriaciones transversales, esta célula muscular es de tipo involuntaria y presenta uno o dos núcleos centrales. Otra actividad realizada en las prácticas profesionales fue el aprendizaje de maniobras semiológicas como maniobra de estiramiento que tiene como objetivo elongar el miembro del animal, ya sea previo o posterior al ejercicio. Dichas maniobras se realizan con el propósito de prevenir lesiones, como así también de forma diagnóstica para evaluar movilidad y elasticidad tanto muscular como articular. Otras maniobras utilizadas fueron rotación del miembro anterior, abducción y aducción del miembro anterior, protracción, donde observamos una limitancia
a la extensión del miembro anterior. Cabe destacar que el miembro posterior no se observó esta limitancia a la protracción. Por último, la retracción del miembro posterior no presentó limitación. Como sabemos, los músculos permiten dar movilidad a los diferentes sistemas. Para ello, debe estar inervados. El tejido responsable de dicha inervación es el tejido nervioso. Este tejido fundamental está formado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Uno de los órganos pertenecientes al encéfalo es el cerebelo. En dicho órgano se puede apreciar una sustancia gris ubicada periféricamente y una sustancia blanca ubicada de manera central. La sustancia gris o corteza cerebelosa se dispone en 3 capas dispuestas de afuera hacia adentro de la siguiente manera: molecular, Purkinje y granular. En cerebro, la sustancia gris o corteza cerebral, al igual que en cerebelo, está ubicado en forma periférica, encontrándose la sustancia blanca centralmente. Dicha corteza está formada por 6 capas que no se pueden distinguir una de otra al microscopio óptico. A diferencia de los 2 órganos nombrados anteriormente, en la médula espinal la sustancia gris se presenta de manera central, mientras que la sustancia blanca se ubica periféricamente. En la zona central de la sustancia gris se encuentra el conducto del epéndimo, por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Este conducto está revestido por un epitelio que puede ser cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado, y está formado por células de la microglía denominadas células ependimarias. Por otra parte, en la sustancia gris podemos encontrar principalmente cuerpos o somas neuronales, como así también células de la glía, y en menor cantidad axones de tipo mielínicos y amielínicos. Recordemos que las células de la glía se clasifican en macroglía, donde están los astrocitos encargados del sostén y nutrición, y los oligodendrocitos encargados de formar la vaina de mielina. La microglía está formada por microcitos que se encargan de la defensa y las células ependimarias nombradas anteriormente. Por último, la sustancia blanca está formada principalmente por axones de tipo mielínico, como así también de axones amielínico y células de la glía. Recordemos que estos 3 órganos mencionados están rodeados por las meninges, membrana de tejido conectivo cuyo propósito es ofrecer protección y nutrición a los órganos del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios periféricos. Estos salen de los forámenes vertebrales e inervan a los órganos y músculos, tanto al liso como al estriado. Un nervio periférico está rodeado por una capa de tejido conectivo denominado epineuro. Los fascículos nerviosos están rodeados por un perineuro. Un fascículo está formado por un conjunto de fibras nerviosas. Las fibras nerviosas están constituidas por una axón rodeado de una vaina de mielina. Por fuera de estas las envuelve una vaina de tejido conectivo llamada endoneuro. Es importante destacar que la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico es formada por las células de Schwann. Otro de los casos clínicos que pudimos observar fue una fractura a nivel de la tuberosidad lateral del radio. Esta fractura fue tratada con un equipo que realiza magnetoterapia. La magnetoterapia está indicada principalmente para afecciones óseas, pudiendo ser empleada también ante lesiones articulares y musculares. Este equipo modifica el potencial de membrana plasmática, siendo el principal efecto la vasodilatación y neovascularización. Para lograr el efecto adecuado es importante que los solenoides estén acoplados correctamente. El tejido óseo y cartilaginoso puede definirse como un tejido de tipo conectivo especializado. El tejido óseo está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea.
El hueso compacto presenta tres sistemas. El sistema de Havers, el cual presenta un conducto central denominado conducto de Havers, por donde pasan vasos sanguíneos y nervios, y por laminillas óseas ubicadas de manera concéntrica a su alrededor. En estas laminillas encontramos lagunas, las cuales representan el lugar que ocupó el osteocito. De estas lagunas parten múltiples canalículos. Los canalículos óseos se unen con los provenientes de las lagunas contiguas. Los mismos permiten la conexión entre osteocitos, favoreciendo la transferencia de calcio y nutrientes desde los vasos sanguíneos y las células óseas y viceversa. También se pueden observar canales que conectan unos conductos de Havers con otros, llamados conductos de Volkmann. Rellenando los espacios que quedan entre los sistemas de Havers se encuentra el sistema intersticial. Por último, encontramos el sistema circunferencial, sistema de laminillas, ubicados concéntricamente al eje longitudinal del hueso. Otro de los tejidos conectivos especializados es el tejido cartilaginoso, que a diferencia del tejido óseo no contiene nervios ni vasos sanguíneos, y tampoco está calcificado. El mismo se nutre a través de pericondrio, membrana del tejido conectivo. Dicha placa está formada por condroblastos y condrocitos. Los condrocitos se agrupan formando grupos isógenos, axiles y coronarios. Estas células se rodean por una matriz territorial intensamente basófila. Entre la matriz territorial está la matriz interterritorial. La osificación endocondral es uno de los procesos del desarrollo del sistema esquelético en los fetos y que concluye con la producción de tejido óseo a partir de tejido cartilaginoso. Los huesos durante el desarrollo embrionario son un molde de cartílago hialino que va siendo progresivamente reemplazado por tejido óseo. La osificación endocondral también es esencial en la formación y crecimiento longitudinal de huesos largos, concretamente del esqueleto apendicular, axial y la mandíbula. En este tipo de osificación, las células mesenquimáticas se diferencian primero en condrocitos, los cuales son posteriormente sustituidas por células óseas. Dicha osificación consta de las siguientes zonas. Primera, zona llamada zona de reposo. La segunda, zona de proliferación. La tercera, zona de hipertrofia. Luego de esta observamos la zona de calcificación y por último la zona de osificación. En la zona de calcificación encontramos trabéculas primarias ya que presentan matriz cartilaginosa, mientras que en la zona de osificación podemos encontrar trabéculas secundarias o mixtas formadas por matriz cartilaginosa, que es basófila, y matriz ósea, que es acidófila. Los osteoblastos secretan matriz osteoide y cuando quedan completamente rodeados por esta sustancia se denominan osteocitos. El vendaje neuromuscular puede emplearse para dar sostén, para provocar analgesia, para estimular el drenaje linfático, entre otros. Como se puede apreciar en imagen, la cabeza del vendaje está orientado hacia el ganglio axilar, y los pulpos descienden por el miembro anterior, levantando la piel y aumentando el espacio subcutáneo. Con ello se facilita la entrada de la linfa en los capilares. Además, esta aplicación ejercerá un efecto de movilización y bombeo que ayudará a las válvulas de los vasos linfáticos a la conducción de la linfa. El tejido linfático también es un tejido conectivo especializado en el que las células predominantes son los linfocitos. Los órganos linfáticos primarios son la médula ósea y el timo. En ellas, las células linfoides se generan y diferencian en linfocitos B maduros y linfocitos T maduros. Los órganos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. En estos tejidos, los linfocitos B y T toman contacto con los patógenos y sus antígenos, activándose y multiplicándose. El ganglio es un órgano encapsulado y macizo por el cual circula la linfa. Su estroma está formado por tejido conectivo denso reticular. Posee una cápsula la cual emite trabéculas. Por debajo de la cápsula se encuentran los senos subcapsulares, los cuales drenan la linfa hacia los senos subtrabeculares, atravesando la corteza y alcanzando la médula. El parénquima de este órgano se divide en una corteza y una médula. A nivel de la corteza encontramos los nódulos linfáticos formados por linfocitos T y B, mientras que en la médula encontramos cordones medulares y senos medulares.
Entre la corteza y la médula existe una zona compuesta por linfocitos T llamada zona timodependiente. El vaso, órgano también encapsulado y macizo por el cual circula sangre, su estroma está formado por tejido conectivo denso reticular, la cápsula está formada por tejido conectivo denso y músculo liso, responsable de la esplegnoconstracción. La cápsula emite trabéculas hacia el interior del órgano. El parénquima está formado por pulpa roja, la cual representa el 80% del órgano, y una pulpa blanca que representa el 20% restante. La pulpa blanca consiste en una arteriola central con una vaina linfocitaria periarteriolar, mientras que la pulpa roja está formada por senos esplénicos y cordones. Dichos cordones están formados por un entramado de células y fibras reticulares. Entre sus redes de fibras reticulares se encuentran algunos plasmocitos y abundantes macrófagos, pero las células que predominan son las de la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado, adaptado para circular dentro de los vasos sanguíneos. De ahí que su matriz extracelular llamada plasma sea líquida. La sangre es roja y contiene varios tipos celulares: los eritrocitos o glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Los glóbulos rojos en el mamífero tienen forma de disco bicóncavos, miden entre 6,5 y 8 micras de diámetro y no poseen núcleo. Los eritrocitos contienen hemoglobina, lo que le da el color rojizo. Dicha molécula es la responsable de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos blancos o leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos, según contenga gránulos en sus citoplasmas. Dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos miden entre 12 y 15 micras, presentan núcleo multilobulado y un citoplasma con gránulos, los cuales se observan débilmente teñidos. Representan la primera línea de defensa, fagocitan sustancias pequeñas. Los eosinófilos poseen un tamaño similar a los neutrófilos. Su núcleo es bilobulado, su citoplasma presenta gran cantidad de gránulos, los mismos se observan color rojizos e intervienen en las alergias y en las reacciones inmunológicas contra los parásitos y fagocitan complejo antígeno-anticuerpo. Basófilos. Este tipo de glóbulo blanco mide entre 10 y 12 micras. Su núcleo tiene forma de U, sus gránulos citoplasmáticos se colorean intensamente, suelen ocultar al núcleo y contienen heparina e histamina. Intervienen en las reacciones alérgicas. Dentro de los glóbulos blancos granulocitos encontramos dos tipos celulares: linfocitos y monocitos. Los linfocitos miden desde 9 a 18 micras de diámetro, por lo que se pueden encontrar pequeños, medianos y grandes. Presentan un núcleo esférico con una pequeña escotadura en uno de sus lados y un citoplasma pequeño. Participan en los procesos inmunológicos. El monocito es la célula más grande de la sangre, mide entre 12 a 18 micras. Su núcleo excéntrico es ovalado y posee una escotadura más pronunciada que los linfocitos, orientada hacia el centro. El citoplasma se observa teñido de basófilo. Están muy poquito tiempo en la sangre, saliendo hacia el tejido conectivo para cumplir su función de macrófago. Las plaquetas son los elementos más pequeños de la sangre. Son fragmentos citoplasmáticos de una célula más grande llamada medacariocito. En aves son llamadas trombocitos. Son células completas. Su función es intervenir en los procesos de coagulación de la sangre. En el equino, los glóbulos rojos se observan formando pilas de monedas. A este fenómeno se lo denomina rouleau. El eosinófilo en esta especie presenta un aspecto de mora. Sus gránulos se observan intensamente teñidos. En las aves, reptiles y peces, los glóbulos rojos tienen forma de disco biconvexo y son nucleados.